Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemansin Rodríguez, Noé por allá en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Y bueno, pues vamos a presentarles mucha información. Quédense con nosotros. Así es, vamos a continuar, Rafael, Laura, amigos, vamos a continuar con esta cobertura en el estado de Coahuila, en la Feria Internacional del Libro, en su edición 22. Allá se encuentra nuestra compañera Karen Rivera y tendremos detalles de eso y también de los premios Platino en la Riviera Maya. Bienvenido de regreso, mi querido Hueman. Gracias, Rafael. Además, estrenos, Laura. Estrenos. También les vamos a platicar en ese sentido que dice Rafa, de un nuevo programa que lanza Canal 22 y para platicarnos de ello estará el periodista Guillermo Osorno aquí en el estudio en unos instantes. Por si las moscas, así se llama el programa. Efectivamente. Qué gusto saludarlos, como siempre un placer. Y hoy vamos a estar platicando también de lo que sucede, no solo en la Ciudad de México, sino en varias regiones de la República Mexicana a propósito de los incendios forestales. Ya se declaró aquí en el corazón de la República contingencia ambiental por estas partículas que se está respirando. Son imágenes verdaderamente preocupantes, las que tenemos en la Ciudad de México al abrir las ventanas y ver negro para todos lados. Así es, bueno, hablaremos de ello, que no es cosa mínima. Con esto y más, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con esta información. Hoy por la mañana el editor Carlos Anaya Rosique tomó protesta como presidente del nuevo Consejo Directivo de la Coalición por el acceso legal a la cultura, asociación civil que se encarga de defender los derechos de autor de los sectores culturales y creativos en nuestro país. La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura presentó hoy a su nuevo consejo directivo para los próximos 2 años, y el cual estará encabezado por Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. El próximo noviembre, la coalición cumple 10 años y en torno a ella se reúnen 36 organizaciones, como la Asociación Nacional de Intérpretes o la Sociedad de Autores y Compositores de México. Además de destacar la cohesión de los diferentes gremios en la coalición, su nuevo dirigente destacó 2 de sus objetivos centrales: la defensa de los derechos de autor y la cultura de la legalidad. A los legisladores para poder construir los mecanismos que regulen, no que impidan, sino que regulen la difusión de estos elementos en la red. Y por otra parte, con un trabajo difícil en el cual requerimos, sobre todo los medios de comunicación, de concientización de la sociedad de lo terrible que es la piratería, la ilegalidad, que parece y siempre hay excusas de porque es muy caro o porque ya lo tengo a la mano. Es hablar de la gran necesidad de la legalidad. La legalidad de la cultura es construir la legalidad del país. Con la presencia de representantes de las asociaciones y presidentes honorarios como Armando Manzanero o el escritor Hernán Lara Zavala, además de Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, la coalición planteó su postura en torno a los recursos públicos destinados a las asociaciones civiles, señalando que esta agrupación opera en un 90% con recursos generados por sus integrantes. Sí habría que valorar cuál de ellas está cumpliendo realmente con una función social de favorecer, de promover la cultura, y quienes lamentablemente por otras razones no cumplen con tales objetivos, para tratar de redireccionar los recursos para que sea realmente una aportación y un apoyo para todos los sectores culturales. El nuevo dirigente de la coalición apuntó algunas primeras acciones. Actualizar un estudio que se llama ¿Cuánto vale la cultura? De tal manera de tener un documento que nos permita estar entre los legisladores y ante el Poder Ejecutivo y ante el Poder Judicial, no lo olvidemos, de exactamente cuál es el peso que la cultura tiene. Ese es al final nuestro objetivo y con eso convencer. De ahí
y eso es solicitar los recursos suficientes para todas las expresiones culturales. Nuestro trabajo, el trabajo de la coalición, es con el Instituto Nacional del Derecho de Autor, pero también es con la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, pues hay que recordar solamente que Carlos Anaya Rosique hasta hace unas semanas estuvo al frente de la CANIEM, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y bien, ahora está al frente de esto que va por los derechos de autor. Eso es algo que, y durante la CANIEM también hay que recordar que estuvo frente a la piratería de los libros, que en México pareciera que no, pero sí es muy grande. Combatiendo la piratería. Y ahora el reto también muy grande es analizar qué va a suceder, sobre todo con las nuevas plataformas, con las plataformas digitales en cualquiera que sea su formato, precisamente para defender la propiedad intelectual, no claro. solo de literatura, sino de películas, de videos, de música, que navegan en la red de redes. Las ideas cuestan. Todo cuesta. Y cómo están navegando, cómo se están consumiendo o cuál puede ser la legislación para protegerlos, es un tema que da para mucho. Ahora, la legislación que se aplica normalmente es extensiva, digamos, por extensión, la que existe, aunque se refiera a medios impresos, esta también es aplicable en el caso de medios digitales, aunque claro, se pueden llegar a complicar ciertas cuestiones, sobre todo en el plano internacional, pero yo creo que también como ciudadanos tenemos la conciencia, algo muy simple que se comentaba, ir a comprar No un lo producto consumas. pirata, o sea, No eso lo lo consumas. podemos evitar sin ningún problema. Porque a lo mejor leer un artículo no sabemos si es el autor original, en fin, pero consumir directamente eso es algo que sí podemos hacer y está en nuestras manos. Y a propósito de preservar esta identidad, el Archivo Histórico de la UNAM incorpora a su acervo uno de los más completos registros de la historia y la evolución de un género fascinante, Laura. La danza. Por más de 5 décadas, el crítico Alberto Dalal ha documentado la evolución de la danza de México y Latinoamérica, mediante investigaciones que se han publicado en columnas, reportajes y casi una veintena de libros. Es el máximo historiador de la disciplina del movimiento, que a lo largo de todo este tiempo ha reunido un acervo especializado, el cual ha decidido donar al Archivo Histórico de la UNAM. Haga de cuenta que le entrego a una institución un hijo muy querido, pero con plena confianza de que los especialistas que hay allí se van a ocupar de él cuando yo me muera. El Fondo Alberto Dalal es muy importante en dos sentidos. El primero tiene que ver con el tema, ¿no? Es decir, que documenta de manera muy precisa, detallada, la historia de la danza en México y en América Latina, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la parte evidente. Pero por otro lado, pensamos también que es muy importante porque a través de mirar este archivo podemos ver cómo trabaja un investigador. Este acervo consta de más de 4.000 documentos, entre los que destacan fotografías, manuscritos, transparencias, video, material hemerográfico y entrevistas, que formaron parte de las fuentes principales que le permitieron escribir títulos como El Dancing Mexicano, por el cual obtuvo el premio Javier Villaurrutia. Fui desarrollando una técnica de investigación periodística en este caso, que fue muy efectiva, y cuando me di cuenta de que había pocos materiales históricos sobre la danza, pues entonces también me metí a entrevistar a las personas que habían tomado parte, que tenían una edad avanzada, todos los aspectos de los espectáculos dancísticos, como es la escenografía. Entonces, como que compaginé esas técnicas de investigación y fui acumulando muchísimos materiales que son muy valiosos ahora. En este momento, el acervo entrará en una fase de catalogación y conservación para que pueda ser consultado en su totalidad el próximo año. Pues es llamar la atención también a personas que tengan materiales que quieran donar de danza con respecto a todos los tipos de danza que hay en México, entonces que quieran donar materiales para hacer un archivo súper especializado, muy bien vigilado, muy bien manejado técnicamente
y ya le digo, pues me hace el hombre más feliz de la vida, ¿no? Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, este hombre se la sabe de todas en términos de danza y en muchos otros aspectos de la cultura. Un abrazo, un saludo y un agradecimiento porque esto ya forma parte del acervo de toros mexicanos que podemos ir a consultar no solamente los investigadores. Así es, muchas gracias y felicitamos y celebramos esta iniciativa, como también, Laura no lo va a hacer por modestia, pero celebramos y la felicitamos porque ayer recibió este reconocimiento. Pepe, hazme el favor aquí de enfocarlo, vamos con el charón nada más. Dime, ahí está. Platícanos, Laura, ¿qué sucedió ayer? Es un reconocimiento por el trabajo aquí en este noticiario en Canal 22 y que, bueno, no sin justicia digo que es un reconocimiento para todo el equipo de Noticias 22 y que me da mucho gusto porque ya son muchos años de trabajar aquí, tener compañeros extraordinarios, todo el staff, mis compañeros a cuadro, detrás de cámaras. Yo creo que es una labor importante la que realiza la dirección de noticias de Canal 22 y próximamente vamos a ver todavía aún más. Así que bueno, a Global Quality Awards, Global Quality Foundation, les agradezco mucho este reconocimiento. Felicidades y gracias por lo que nos toca, ¿no? Enhorabuena, Laura, así es. Bueno, continuamos con más información. Mientras algunos foros han sido cerrados por diversos motivos, en la Ciudad de México el Teatro María Teresa Montoya abre nuevamente sus puertas para fortalecer la vida cultural de la Alcaldía Benito Juárez. Allí, además, se está presentando una obra de teatro de Strindberg. Y vamos a ver la segunda parte de este reportaje que ha preparado nuestro compañero Salvador Perches. Esta acción fortalece la oferta cultural en Benito Juárez como parte del objetivo anunciado por el alcalde Santiago Taboada de convertir a la demarcación en un distrito cultural en la Ciudad de México. De los 25 espacios de la Dirección de Cultura, 14 entraron a mantenimiento mayor y hay otro que ya está activo también, que es el audiovideorama del Parque Hundido. Si no se han dado la vuelta, los invito porque quedó divino y ya tenemos ahí una programación cinematográfica todos los jueves. En este espacio de primer nivel se ofrecerán puestas en escena de calidad de diversas expresiones artísticas. Como ustedes saben, el inmueble tiene una casa de cultura anexa, que es la Casa de Cultura Periodista, y todos los salones se equiparon para albergar talleres de música, danza, artes plásticas, literatura, cine. Es un proyecto de mantenimiento integral para este espacio cultural. El Teatro María Teresa Montoya será operado por la alcaldía y se va a homologar con el INVAL, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y Cultura UNAM, que es el precio estándar que manejan todas las instituciones que producen teatro en el país y en nuestra ciudad. También estamos muy contentos porque este fin de semana lanzamos una convocatoria precisamente para garantizar las temporadas aquí en el teatro. La convocatoria ya está en la web, en la página de la alcaldía, que es alcaldiabenitojuárez.gov.mx. Ahí pueden encontrar la convocatoria. Esperamos tener pues mucha respuesta. Es un espacio que dará vida a la colonia, a la alcaldía, a la ciudad en materia cultural y en tanto se conocen los resultados de la convocatoria. Este verano vamos a tener los homenajes a Carlos Chávez, a Pablo Moncayo, también tenemos la fiesta de la música y vamos a tener un evento por la conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano y otro por la conmemoración de la primera proyección de cine en México. Son más o menos los proyectos que estamos planeando durante este verano en lo que están listos los resultados de la convocatoria. La reapertura del Teatro María Teresa Montoya, ubicado en el eje central Lázaro Cárdenas 912, significa un beneficio inmediato para los benitojuarenses, el sector cultural y el comercio establecido en la zona. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, pues enhorabuena por un espacio de estas características. Hay que recordar, Rafael, que bueno, la Ciudad de México por muchos años fue muy importante por sus espacios teatrales. Fue a través del Instituto Mexicano de Seguro Social en los años 60 que se vislumbraba que la cultura era parte también de la seguridad y de la salud pública de este país, que desgraciadamente poco a poco se fue malentendiendo esto y quedaron abandonados muchos de estos espacios hasta que a principios de este siglo hubo incluso la idea de convertirlos en estacionamiento. El recuperar estos teatros también habla de una capital cultural. No son muchas las ciudades como esta, tal vez Londres, Nueva York, París, que tienen una cantidad enorme de espacios para las actividades artísticas, culturales y por supuesto los teatros, que nunca están de más para una ciudad tan grande como esta. Pensando en recintos como los museográficos, que dan cuenta precisamente de esta etiqueta de capital cultural, hay que rescatar, y la mejor manera, insistimos, de rescatar estos recintos como público es acudiendo a la oferta cultural que ofrece. Así es, ocupándolos. Vamos a una pausa, hay más aquí en Noticias 22. Al regresar, por si las moscas, les platicamos de qué se trata. Recibimos al periodista Guillermo Osorno para que nos platique acerca de una nueva emisión que forma parte de la propuesta de programación que ofrecerá Canal 22 en unos cuantos días y que van a ver, seguramente les va a llamar la atención. Guillermo, gracias por estar aquí. Ustedes muy probablemente lo hayan leído, lo hayan visto, lo hayan escuchado en diversos medios de comunicación, en Horizontal, en Más por Más, en Gato Pardo, también escribiendo libros, en fin, una trayectoria muy interesante dentro del periodismo social, cultural, político. Político también. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer en este programa? Por si las moscas, lo que quiero hacer es conjuntar en el mismo programa mis tres intereses, que son la cultura, la política y el periodismo. Y creo que en cada programa vamos a ver cómo se conjuntan y se entrelazan estos asuntos. Platícanos, por ejemplo, de algunos de los temas que podríamos escuchar, ver en este programa. Mira, te voy a adelantar. El primer programa es sobre un autor que se llama Alfredo Corchado. Alfredo Corchado es un periodista que trabaja en The Dallas Morning News, es un mexicano-americano, que escribió un libro que, hace unos años, que se llama Midnight in Mexico. Y Midnight in Mexico es el relato de un periodista que es amenazado por los Zetas y tiene que huir del país, y eso lo hace reflexionar acerca de cómo su familia pasó por la frontera, cómo piscaron en los campos de California y cómo él había llegado con tanto orgullo a ser un periodista representante de Dallas Morning News en la Ciudad de México y cómo tiene que volver a salir huyendo. Escribió un segundo libro que se llama Patrias, que son en realidad 4 relatos, y en estos 4 relatos habla de esta dualidad de ser mexicano-americano. Ese es el gran tema de Alfredo Corchado. Y bueno, Alfredo además es un gran escritor. Midnight in Mexico se va a convertir en una película y entonces pues ahí está todo, es ¿no? la apertura es la manera de ver las cosas. De Por si las moscas, es nada más para que ya se enganchen ustedes y no se pierdan esta emisión que se transmitirá los sábados a las 7:30. Tiene una duración de media hora. Y lo mismo podríamos encontrarnos a lo mejor con temas que estén un poco más cargados hacia la política que hacia los temas culturales. Culturales y otros hacia lo social. ¿no? Entonces, ¿es un programa con invitados siempre? Siempre con invitados. No es un programa de debate como el resto de la barra. Es un programa más bien como para profundizar en ciertos temas. Es un programa de reflexión. De reflexión y profundización, sí. ¿Habremos de escuchar ahí también polémicas, controversias? Bueno, a veces habrá que tener a 2 personajes encontrados para discutir el mismo tema. En el caso de Alfredo Corchado, van a estar los personajes de sus 4 relatos, que son personas vivas. Ahora, Guillermo, ¿qué te llamó la atención de este acercamiento con Canal 22, la posibilidad de trabajar en este medio que no sé si alguna vez habías trabajado? Creo que no, ¿verdad? No, fíjate como que trabajar, no, hecho... sí habíamos hablado de tus publicaciones, pero no habías trabajado aquí. ¿Qué te llamó la atención? Había hecho radio, y a mí el radio me gusta mucho, pero creo que la televisión también es un gran medio de comunicar pensamiento.
y pensamientos complejos, y es un gran medio también para debatir y discutir. Guillermo, ¿qué desafíos y qué ventajas podría tener estar en un medio público? Pues es muy interesante además es una pregunta muy interesante en este momento. Yo creo que en este momento es muy interesante estar en un medio público. Ha habido cambios importantes en la conformación de los medios públicos. Las personas que dirigen esta nueva etapa son, desde mi punto de vista, personas de primera, y creo que le van a imprimir una independencia y una dignidad a los medios públicos que no habíamos visto antes. El público que estás buscando, ¿cuál es? ¿Es tu público habitual? Gente, pues normalmente gente joven, estos llamados adultos contemporáneos, que son gente activa, que son gente que le interesa lo que está pasando. ¿O cuál será ese público que estás buscando? Yo estoy buscando gente curiosa, que sea curiosa por la vida, que sea curiosa por los temas interesantes. No creo que haya temas aburridos, sino las maneras de abordarlos son las maneras aburridas. Y creo que le daremos vida a muchos temas que pues están en la agenda pública. Y además este título, por si las moscas, Rafa Huemansi, no sé qué idea les da, pero es así como que no se me va a pasar ningún tema, y por si las moscas aquí ponemos sobre la mesa estos asuntos. ¿Por ahí va? Tiene también un filón que tiene que ver con una frase, con un libro de García Márquez que se llama El zumbido y el moscardón. Y él se refería al zumbido y el moscardón como el trabajo periodístico. Como es el zumbido periodístico, el que no te deja, es el periodismo el que no te deja tranquilo, el que está siempre alertando a la sociedad acerca de lo que está sucediendo. Y entonces, por si las moscas, hace referencia también a esta idea del periodismo como una alarma acerca de lo que está pasando. Bueno, por lo que dice, entonces también es un homenaje a uno de los grandes escritores, pero de los grandes impulsores del periodismo independiente e inteligente que ha sido Gabriel García Márquez. Así es. Pues, sin pecar de curioso, estaremos al pendiente este sábado 7:30 de la noche. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Rafael. Y qué honor de verdad poder ser de alguna manera los padrinos de este programa al invitar a los amigos del auditorio a verlo. Muchas gracias. Rápidamente, ¿nos recuerdas el día que comienza este programa y el horario? Es dentro de 2 sábados. Y 25. el horario es el sábado 25, sí, y el horario es 7:30. Perfecto, ahí para que todo el mundo esté pendiente y no se pierdan esta emisión, que además a mí lo que me encanta, y lo diré, es que cuando uno lee a estos grandes personajes del siglo XIX, que eran abogados, periodistas, traductores, escritores y políticos, híjole, cuántas ganas dan de estar en el siglo XIX. De ser alguno de ellos. Así, Muchas gracias, Guillermo, enhorabuena. ¿Y qué te parece, Hueman, si también echamos un vistazo a lo que está pasando en otras televisoras? Porque el 11 también está de estreno. Canal 11 presenta su serie original John y Sabina, conducido por la periodista, escritora y dramaturga Sabina Berman y el investigador y analista político John Ackerman, de la mano de personalidades del ámbito político, social y cultural. La idea es romper esquemas un poquito, ¿no? La verdad es que se ha estancado el formato de programas de debate, de información. Yo diría que en casi todas las televisoras públicas y privadas en este país. Queremos hacer del programa un ejercicio de la democracia. Invitar a gente que piense como nosotros y a gente que piense en contra de lo que pensamos nosotros. Regresar al espectáculo de la inteligencia que debe de ser el relato político. No te pierdas y todos los martes a las 10 de la noche por Canal 11, John y Sabina. Otra manera de analizar y debatir la realidad. Nuestra primera invitada, ya no sé si ya lo saben, va a ser Olga Sánchez Cordero. Y vamos a hablar de la mota. De la mota, así es. El programa se llama Fumar la Mota de la Paz. Entonces, un debate, discusión directamente sobre el tema de la legalización de la marihuana en particular y una discusión más general sobre las drogas. Noticias 22, Omar Vera.
Bueno, es momento de hacer una pausa, tenemos mucho más al volver. Pero antes les hacemos otra recomendación. Hoy en el 22.1 no se pierdan a las 10 de la noche el programa especial que preparó la Dirección de Noticias de Canal 22 a propósito de los 50 años de Galería Arbil. Una probadita para irnos a la pausa. O sea, la Galería Arbil puede ser pensada como un jardín en el que nosotros ahora podemos ver árboles robustos, podemos ver secciones florales inmensas, pero hubo que sembrarlos y hubo que tener la paciencia para ver que crecieran y hubo que regarlos y hubo también que cuidar que no lo pisaran otros intereses. Es decir, hay una labor, eso de jardinería cultural, que tiene que ver con el arte de amar la creatividad de México. Ellos son un diálogo abierto hacia atrás y hacia lo más profundo, o sea, como diacrónica y sincrónicamente de la historia del arte contemporánea y de moderna, de este país, pero también del mundo. Ellos siempre están yendo, ¿verdad? Van a Miami, van a Europa, viajan muchísimo. Entonces yo creo que eso hace que su mirada siempre tiene ópticas, ángulos que nunca se han anquilosado, nunca se han quedado atrás. Yo creo que parte de la riqueza de las Galerías Arbil es que son dos mentes cultas, brillantes, que además se retroalimentan constantemente y que conforman una suerte de maquinaria muy activa que no se apaga nunca, ¿no? Pues que sigan, por favor. Este mediodía se activó la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria después de 5 días en que los índices de polución en el Valle de México fueron aumentando paulatinamente hasta llegar a 158 puntos arriba de la norma. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos respirando? ¿Por qué tuvieron que pasar 5 días? No es contaminación habitual. Esto es debido a incendios forestales, inclusive algunas imágenes de la NASA muy preocupantes de los incendios que se registran en la República Mexicana nos ayudan a entender este fenómeno, que también es el derecho que tenemos a respirar, el derecho que tenemos al medio ambiente. Para platicar al respecto, damos la bienvenida a Giselle García, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Giselle, gracias por acompañarnos. Y preocupados, lo comentábamos y suena quizá un poco exagerado, pero son imágenes apocalípticas las que vemos al abrir la ventana y ver esa masa cafezosa gris que estamos respirando. Sí, pues bueno, muchas gracias por la invitación y efectivamente es un problema grave, un problema del que no hablamos hasta que nos explota en la cara y un problema que tendríamos que estar previniendo más que reaccionando. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué está pasando y por qué están estas partículas flotando en el aire? Porque es algo que va más allá de la inversión térmica, o sea, no es algo que tenga que ver solo con el calor. Claro. Bueno, la Ciudad de México tiene unas condiciones, digamos, geográficas, climatológicas muy complicadas que hace que en general tengamos problemas de calidad del aire. En este caso específico el problema se detona por los incendios forestales que hay pues prácticamente en todo el país y obviamente en las zonas aledañas. Sin embargo, pues es un problema que, te digo, pudo haberse prevenido, pudo haberse actuado de manera más eficaz y yo creo que ese es el gran problema que tenemos ahorita. Digo, ahorita ya es tarde, pero pensar cómo se puede prevenir para que cuando esto ya se normalice, por decirlo de alguna manera, evitar que suceda. Bueno, pues para empezar, algo muy preocupante fue que dijeron que no teníamos un protocolo de actuación para contingencias de PM2.5, ¿no? Paso número 1, tendríamos que tener un protocolo en ese sentido, sobre todo porque el problema de los incendios forestales es algo que lastimosamente en un contexto de cambio climático, ante un escenario de calentamiento global, pues es algo que vamos a ir teniendo ya de manera más regular, ¿no? Año con año. Entonces, esto que hoy pintaron como algo excepcional, en realidad creo que tiene grandes posibilidades de que se repita año con año, ¿no? Entonces es urgente que se realice ya ese protocolo de actuación. Y
Te interrumpo nada más, nada más explicar que el PM2.5 son partículas mucho más grandes que las partículas que estamos acostumbrados a respirar, sí, tristemente acostumbrados a respirar cuando se miden los índices IMECA y toda esta cuestión. Son producidas por la ceniza de los incendios, entonces es más denso lo que se está respirando ahora. Exactamente. El material particulado, digamos, tenemos dos grandes categorías, pero hay varias, ¿no? Las PM10 o las PM2.5 y va en función del tamaño. Okay. Entonces, es decir, que mientras más pequeñitas, más peligrosas, porque son las que se insertan en el pulmón y ya no salen de ahí, entonces causan cáncer de pulmón, asma, enfermedades respiratorias de todo tipo. Entonces, dentro de todos los contaminantes, de hecho, que mide el IMECA, de las más peligrosas son las partículas finas, ¿no? Justamente la contingencia que tenemos ahorita. Ya estamos ahí, ya no hubo un programa de prevención y eso es algo que no solo es en México, sucede en varias ciudades del mundo. ¿Qué procede ahora? Ya se aplicó una fase de contingencia de emergencia, donde bueno, se aplica extraordinariamente el programa No Circula con los engomados, con las verificaciones 1 y 2. ¿Qué más? No hacer deportes al aire libre. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para revertir esto? Bueno, la lista es enorme, ¿no? Básicamente tiene que ver con estas acciones que tienen más a prevenir que más a reaccionar, ¿no? Entonces, se requiere, por ejemplo, una inversión enorme en infraestructura que justamente favorezca el uso del transporte público en vez del transporte privado. Se requiere, por ejemplo, más vías del metro, más líneas. Se requiere también la actualización de muchas normas oficiales mexicanas, que precisamente uno de los problemas es que cuando para la OMS ya estamos, digamos, muy mal en términos de calidad del aire, en México todavía ni siquiera se decreta la contingencia ambiental y eso requiere una actualización de las normas. También se requiere fortalecer pues, todos los programas que ya conocemos, pero fortalecerlos todavía más. Se requiere también mucho la participación de la sociedad, mucha comprensión, mucha comunicación efectiva para estos temas, sobre todo para que se haga conciencia de que, aunque sean pequeñas acciones, pero muy concretas, sí pueden beneficiar la calidad del aire, ¿no? Ahorita lo que estamos esperando es que sople el viento literalmente para que esto se aligere un poco. Sí, que sople el viento, que caiga lluvia, cualquiera de estas cuestiones nos podría ayudar mucho, sin embargo, pues justo los pronósticos no son muy alentadores. Me gustaría reparar un poco en la institución que representa el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¿Qué derechos tenemos como ciudadanos, no solo como mexicanos, como habitantes de este planeta, precisamente en relación al medio ambiente? Pues mira, justamente es una gran pregunta porque desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental siempre trabajamos bajo una lógica de derechos humanos. Entonces, este tipo de problemas siempre lo pintamos como que es una violación sistemática de derechos. Tiene que ver con el derecho a la salud, ¿no? Es un derecho humano, tiene que ver con el derecho humano al medio ambiente sano, tiene que ver con el derecho a la integridad, ¿no? El desarrollo propio de todos los seres humanos está comprometido con este tipo de problemas ambientales. Pues a tomar acciones y ahorita esperar ahora sí a prenderle veladoras a Tlaloc. Sí. Y a Eotl, el dios del viento, el dios de la lluvia, para que estas imágenes son verdaderamente preocupantes, que llueve, que corre el viento, pero tomar medidas, como dices, desde las distintas trincheras para evitar que esto se repita y que sea cíclico, porque también no podemos vendarnos los ojos y negar que el planeta está cambiando y que estamos ya pagando las consecuencias de ese calentamiento global. Exactamente. Sí, y también hace falta una vinculación de este problema con el problema de cambio climático. Mientras no se haga esa vinculación, no vamos a abordar el problema de manera holística, de manera integral, y no se va a tener medidas eficaces. Y también se requiere una coordinación de todos los estados que son pertenecientes de la CAME, de la Comisión de la Megalópolis, ¿no? Okay. Porque si no lo vemos como una cuenca atmosférica, que es lo que somos, pues realmente por muchas acciones que se tomen en lo local, en la Ciudad de México, se tiene que integrar a Hidalgo, se tiene que integrar al Estado de México, se tiene que integrar Morelos, y si no lo hacemos así, difícilmente también vamos a poder resolver los problemas de calidad del aire. Bueno, por lo pronto ahorita, desde cada lugar, a tomar conciencia, a evitar el uso de automóviles, a evitar hacer ejercicio al aire libre todo lo posible, y pues a reflexionar lo que estamos respirando y el planeta que les vamos a entregar a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias. Laura Hueman, un tema muy preocupante. Muy preocupante. Yo creo que rara es la persona que no está sintiendo los efectos de esta contaminación en la garganta, en los ojos,
en la misma resequedad en la piel. Es algo muy notorio. Bueno, al menos yo lo he platicado con personas de un entorno inmediato y sí es notorio cómo se sienten los efectos. Incluso yo creo que en el rendimiento hay un mayor cansancio porque el cuerpo evidentemente pues está enfrentándose a una situación que no es normal. Así es, y bueno, estamos escuchando de tomar medidas, no solamente en la Ciudad de México, es una realidad, nos guste o no, que estamos viviendo un desarrollo que nos está llevando a megaciudades, es decir, la Ciudad de México termina donde está empezando la otra y cuando dejemos de ver este desarrollo urbano, estaremos sumando 3 o 4 ciudades, así es como están ocurriendo las cosas ahora, entonces nos implica cambiar las cosas como hasta ahora les hemos pensado, ya son algunos campanazos como para no darnos cuenta y cambiar políticas y dinámicas ciudadanas. Cada vez menos bosques y cada vez menos áreas verdes, es muy importante reflexionar. Y la desertización, una cosa es que haya desierto, como por ejemplo, más adelante vamos a ir nuevamente a Coahuila, que en algún momento fue un océano y por eso es que hay arena allí, porque cambió el clima junto con los continentes. Y hay otra cosa que es desertización, que es cuando la acción humana está cambiando la flora, la fauna y el territorio en el cual nos encontramos. Y en ese sentido la Ciudad de México, bueno, no la Ciudad de México, el país, que en buena parte tiene desierto, pues estamos generando un país cada vez más desertificado. Son muchas las hectáreas que estamos perdiendo, entre otras tantas cosas por comer demasiada carne, por generar otro tipo de industrias, por convertir selvas tropicales, bosques tropicales en centros de cultivos. Bueno, falta rotación de los cultivos y en las zonas urbanas la construcción desmedida que hay en muchas colonias de edificaciones también son partículas contaminantes, se suman a todo eso. Me preocupa que lo decimos, pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo como colectividad? Es algo que sí es un reto que ya no podemos postergar. Sí, nos toca en todas las áreas de la acción humana, ¿no? Planeta solo hay uno. Muchas gracias, Gisela. No, muchas gracias. Vamos con más información, Laura. Bueno, les vamos a platicar acerca de lo que ocurre en torno a la presencia de Alejandro González Iñárritu como presidente del jurado, que este día lo es, ya lo habíamos anunciado, que él estaría ahí en el Festival Internacional de Cine de Canadá Menos, y bueno, está en la portada de muchos periódicos, se habla de él, se habla de la presencia de muchos mexicanos en la industria. Así es, y bueno, esta presencia de Alejandro González Iñárritu no está exento de polémica. Apenas ha dado inicio el Festival Internacional de Cine de Cannes y la presencia de Netflix genera controversia. En la conferencia de prensa, el presidente del jurado, Alejandro González Iñárritu, habló sobre la importancia del cine producido y difundido a través de plataformas digitales. Hace un año Roma de Alfonso Cuarón no pudo ser seleccionada, pues las reglas obligan a los filmes participantes a estrenar primero en salas de cine y luego esperar hasta 2 años para subirla a alguna plataforma digital. Netflix quería estrenar Roma a finales de 2018. Esta plataforma se ha convertido en el productor de contenidos audiovisuales más importantes del mundo y el talento mexicano se ha posicionado de manera importante en esta empresa. Hace unos días se dio a conocer que el cineasta Manolo Caro, realizador de la serie La Casa de las Flores, firmó un contrato para realizar diferentes contenidos para esta empresa. Lo recibo con la mayor de las sorpresas. Cuando la empresa me hizo este ofrecimiento me sentí muy honrado, ser el primer latinoamericano al lado de gente que respeto y que crecí viendo sus proyectos como Shonda Rhimes, Ryan Murphy, Alex Pina, y ser parte de este equipo es algo que me pone muy nervioso, me genera muchísimo compromiso, espero las cosas salgan bien. Por lo pronto, terminando La Casa de las Flores, estaré yéndome a radicar una temporada a España porque hay una miniserie que hacer que se llama Alguien tiene que morir. Pero mira, llegaron los del Frida. El cine protagonizado por Marta Higareda es odiado por la crítica y amado por el público. Así lo demuestran los números. Lo que nadie puede negar es que se ha convertido en una gran productora. Su película No Manches Frida 2 llegó a ocupar el 4º lugar de las películas más taquilleras de la historia del cine mexicano. Y ahora la secuela ha escalado hasta el 3er sitio, solo por debajo de Nosotros los Nobles, y no se aceptan devoluciones. Estoy muy agradecida con la gente. Creo que a la primera persona a la que se le tiene que agradecer es a la gente, porque pues fueron a ver la película, respondieron, les gusta muchísimo la pareja que hacemos Omar y yo.
y me da mucho gusto, o sea, eso habla mucho de lo que la gente tiene ganas de ver. Bueno, pues hay más información en torno a estos premios. Estaremos al pendiente, por supuesto, de los resultados y de todo este ruido que puede generar un festival, como siempre, como lo es el de Cannes, no solo por las plataformas en que se transmiten o se proyectan las películas, sino por los personajes que al mismo asisten. ¿Vamos a una pausa? Sí, tenemos mucho más. Bueno, tenemos información importante en torno a nuestro patrimonio cultural y su reconstrucción o remoción en algunos casos. Después de los daños sufridos en el sismo de 2017. Así es, y es un trabajo que ha hecho nuestro compañero Alberto Aranda, que ha dado seguimiento. Lo que vamos a ver a continuación es una conversación con Arturo Balandrano para saber en qué momento o cuál es la condición en la que actualmente se encuentra el patrimonio. El gobierno federal destinará 8,000 millones de pesos para la reconstrucción de las edificaciones dañadas por los sismos del 2017. Una parte de esos recursos se destinarán al sector cultura. Son 11,000 millones de pesos en el programa que lleva el INA, con recursos del Fonden 6,000, recursos del Seguro 5,000 millones de pesos. Y este año el gobierno federal ha destinado al programa de reconstrucción total otros 8,000 millones de pesos. De esos 8,000, la parte más importante se va al tema más prioritario, que es el de la vivienda, pero le ha dado el recursos por 800 millones de pesos a la Secretaría de Cultura para estas cosas que faltan. Los sismos del 2017 afectaron 2.340 inmuebles considerados como monumento histórico. El censo realizado los localiza en 11 estados y más de 400 municipios. Sin embargo, hay otros inmuebles con valor histórico que deben ser atendidos. El colapso que generaron los sismos en el patrimonio cultural, además de los 2.340 inmuebles que el INA está atendiendo con estos fondos, el Fonden y el Seguro, encontramos que había también un número importante de bienes culturales, monumentos históricos, de propiedad estatal, propiedad municipal, de propiedad privada, viviendas, fincas, haciendas, comercios, que ocupan edificios de valor histórico y que forman parte del patrimonio cultural de esas comunidades. Esos otros inmuebles no habían sido atendidos. El Programa Nacional de Reconstrucción para este año utiliza los recursos que aportó el gobierno federal, que son recursos del presupuesto de egresos de la Federación, que se tienen que ejercer en este año y terminar las obras en este año. Entonces estamos en un proceso de identificar qué otras cosas faltan para complementar el trabajo que está haciendo el INA, fundamentalmente en templos, en estos 11 estados, en donde se está pensando que se va a ejercer un total de casi 11,000 millones de pesos para estos 2.340 bienes culturales que se afectaron, que el INA va a recuperar. El pasado mes de abril se cerró la convocatoria para solicitar los apoyos de este programa. Ahora se está dictaminando cuáles serán beneficiados. Se calcula que podrían ser alrededor de 200 inmuebles, los cuales serán dados a conocer a finales de este mes. Como es dinero del presupuesto de egresos, tiene unas reglas muy estrictas y se tienen que ejercer en este año. Si no lo ejercemos, lo pedimos, lo comprometemos, pero no lo ejercemos, tenemos que regresarlo. Entonces, el reto en este año para esta Dirección General, para la Secretaría de Cultura, para complementar el programa que lleva a cabo mucho más amplio con el INA, es poder atender y restaurar en un año todo lo que no estaba atendido previamente. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, mañana tenemos la segunda parte de esta conversación en la que estamos actualizándonos nosotros. Como ya decía Rafa, es un tema que no es nuevo, pero que es importante darle seguimiento para que veamos cómo va esta recuperación de patrimonio. Así es. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Estos días hemos compartido con ustedes algunas de las actividades en la Feria Internacional del Libro de Coahuila, que tiene ya 22 ediciones, que ha crecido y que hemos estado ahí cubriendo. Bueno, yo tuve el placer de estar disfrutando un poco del calor y del aire acondicionado de allá. Y mi compañera Karen Rivera continúa allá en Coahuila. Adelante, Karen, ¿qué nos tienes esta noche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, saludo con mucho gusto a mis compañeros en el estudio en la Ciudad de México y a todo el público de Noticias 22. Continuamos con esta cobertura especial de la Feria Internacional del Libro de Coahuila y hoy les voy a platicar de las actividades que realizará el estado invitado, Sinaloa. Platicamos con Papik Ramírez, quien es el director general del Instituto Sinaloense de Cultura. Vamos a escucharlo. Tenemos una gran delegación. Vienen más de 100 artistas sinaloenses. Vamos a llevar a cabo más de 100 también actividades literarias y escénicas. Participa una buena parte de nuestra cultura étnica con representaciones mayos y estamos muy complacidos de estar aquí. Sí tenemos una gran tradición histórica, una gran tradición oral, una gran tradición literaria. Sinaloa vive un momento excepcional en materia de literatura. Hemos merecido premios internacionales de fomento a la lectura tanto en el 2017 como en el 2018. Promotores nuestros fueron reconocidos por su labor en el Estado a nivel nacional. Tenemos 179 bibliotecas, estamos invirtiendo actualmente 15 millones de pesos en la actualización y en las mejoras constantes de 76 bibliotecas. Están incluidos ya también en esta nueva narrativa sinaloense. Son ensayistas, poetas, escritores, de diferentes géneros literarios que seguramente van a enriquecer con mucho la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Del estado invitado, Güemanzin Rodríguez platicó con Rubén Rivera, él es un poeta sinaloense y nos habla de una particular antología, una antología que reúne a escritores de literatura infantil. Vamos a ver lo que nos dice. Es un libro importantísimo, ¿no? Porque es un libro de literatura infantil sinaloense donde se reúnen 18 voces diferente en cierta manera entre poetas y narradores, ¿no? Hay poetas ahí importantes, está Mario Bojorque, ¿no? Que obtuvo uno de los premios importantes, que es el Aguascalientes. Está Jesús Ramón Ibarra, que también obtuvo el Aguascalientes. Está Juan José Rodríguez de Mazatlán, que es un novelista que también ha tenido un impulso a nivel nacional. Está Gilberto Cabanillas, Glafira Rocha, entre otros, ¿no? Y es un libro importantísimo porque son libros que se está promocionando ahorita en estos tiempos la literatura infantil, ¿no? Se le está apostando a eso y es un gran camino, pues, para una nueva propuesta en la violencia, pues. Hay un camino ahí, ¿no? Porque hay generaciones distantes, ¿no? Hay nacidos en los 70, nacidos en los 80, nacidos en los 60, 50. Entonces son generaciones que en cierta manera han venido desarrollando un camino dentro de la literatura y que hay una buena selección realizada por el compañero Adalberto García, que es un joven de los 90 y que está incorporado también en el camino de estar en una transformación dentro de la literatura misma, ¿no? Y más ahorita dentro de la poesía infantil, ¿no? Que tanto se requiere, porque yo creo que es un libro representativo en Sinaloa, ¿no? La flor y el nahual, ¿no? Y este año, la Feria Internacional del Libro de Coahuila realizó un homenaje al escritor Mauricio Beuchot. Él es un filósofo y escritor originario de Torreón y él
creó un término bastante interesante, hermenéutica analógica. Vamos a ver de qué se trata y a qué se refiere ese término. La hermenéutica es la disciplina, ciencia y arte de interpretar textos, ¿no? Es lo que hacemos en las humanidades. El literato interpreta textos, el historiador interpreta textos, el abogado interpreta textos. De alguna manera siempre hay esta interpretación. Y es llevar, digamos, a la comprensión, dar comprensión de los textos que uno examina. Analógico significa que está intermedio entre lo unívoco y lo equívoco. Una hermenéutica analógica nos hace interpretar lo más exactamente que podamos, sabiendo que nunca vamos a llegar a exactamente lo que dijo el autor. Como ya se habrán dado cuenta, me encuentro en el stand del país invitado de honor a esta feria, Japón, y desde aquí yo me despido, regreso cámaras y micrófonos a la Ciudad de México y los espero mañana con más información. Hasta la próxima. Bueno, pues muy completo este reporte. Hemos descubierto mucho acerca de esta región del país en términos culturales y también naturales. Así es, y bueno, hablando un poco más sobre la presencia de Japón en Coahuila, cabe señalar, ayer comentábamos un poco en nuestra nota, que a principios del siglo XX hubo una migración de japoneses para trabajar en las minas de carbón de Coahuila. Se quedaron ahí, tuvieron familia, se mezclaron con los mexicanos, han pasado los años y hay herederos de esa primera migración y son los que están vinculados de cuerpo y alma en la participación de Japón. En ese lugar es la Asociación México-Japonesa del Noreste la que está colaborando codo con codo para las actividades de Japón en la Feria del Libro de Coahuila, en donde el día de mañana, no, el miércoles va a estar presente Aurelio Aciain. Es lo mismo mañana y el miércoles. Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Es que yo vengo llegando y siento que soy lunes. Pero bueno, casi igual. Mañana Coincide, pues, una coincidencia. Es una coincidencia. Va a estar Aurelio Aciain hablando de la huella de Japón en la obra de Octavio Paz, y el próximo viernes uno de los sobrevivientes de la bomba atómica que desde 1968 vive en México. Pues ahí está la invitación. Todavía tienen la oportunidad de darse una vuelta a Coahuila y recorrer no solo esta feria, sino todas las riquezas que nos ofrece. Ya nos presentaron algunas, sus museos, sus vestigios. Y el desierto. Los dinosaurios. La Sierra Madre, que es maravillosa la Sierra Madre. Antes de despedirnos, queremos agradecer la presencia esta noche de los alumnos de quinto semestre de la carrera de comunicación de la Universidad Intercontinental, que andan aquí muy emocionados, sí, muy emocionados. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música. Con música, porque es el aniversario, el cumpleaños número 66, efectivamente, de Dean Mertens, que es un musicazo por donde se le vea, un autor belga que hace poquito se presentó en nuestro país, hace no mucho, hace un año. Gran pianista, además. Y bueno, con eso nos despedimos, pianista, y además toca el saxofón soprano. Ahí está, Dean Mertens. La invitación mañana, horario de costumbre, Noticias 22. Y no se nos olvide, el 20 de mayo nos vamos a las 8 de la noche.